Saludos. En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con la presencia de Eiromi Castro. Eiromi Castro es un destacado profesional de la economía que se ha especializado en varias áreas, pero que por su dedicación profesional, por cerca de 20 años, fue director del Departamento de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Bancos y después director por varios años más de la Unidad de Análisis Financiero de la misma superintendencia y de Consejo Nacional de Drogas. Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Se puede decir que es el experto nacional de más calificación para hablar del tema que queremos tratar en el día de hoy. Un tema que tiene muchas vertientes, está relacionado con muchas áreas. Nos referimos al avance del crimen organizado, la corrupción transnacional, el terrorismo. Todos son, como ustedes ven, fenómenos que de una u otra manera se abordan en forma conjunta. Además, Eiromi Castro es socio director de la firma BST Global Consulting, que es también una gran empresa internacional con gran experticio en estos temas que tienen ahora una enorme actualidad, porque recientemente el país aprobó la ley 155-17 de lavado de activos. Es una nueva ley de lavado que sustituyó a las leyes anteriores. A 7202. Y entonces hay un nuevo marco que apenas se conoce. En general, casi el conjunto de los actores están ahora mismo estudiando esa nueva legislación, que fue fruto en gran modo de una serie de exigencias que se le hicieron desde organismos internacionales a todos los países. Y República Dominicana optó por una política, vamos a decir, muy agresiva en ese sentido. Entonces, bienvenido, Eiromi. Muy contento de tenerte aquí en este programa. Por lo que hablamos previamente, este tema no se va a agotar en un solo programa. Vamos a tener oportunidad de tratar con mucho gusto diferentes aspectos con más profundidad. Pero queremos empezar por una valoración general sobre por qué las sociedades en el mundo tienen que enfrentar el crimen, sobre todo el crimen transnacional, el crimen organizado transnacional y sus interconexiones con fenómenos como el terrorismo, como el narcotráfico, como el lavado. Entonces, bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Antes que nada, agradecer tu cordial invitación. Sí. Para mí es un placer siempre conversar contigo y venir a compartir en tu programa estos conceptos tan importantes para la sociedad, para la economía, para la política, para todo el acontecer de una sociedad. ¿Por qué es importante luchar contra el crimen transnacional? Porque daña, porque se enquista en la economía y la daña, la corrompe, la corroe. Genera una aparente, en principio una aparente movilidad en la economía cuando los dineros ilícitos pueden entrar o entran, y genera un avance, porque ciertamente hay un efecto multiplicador. Pero a final de cuentas, esto genera también opacidad, genera la misma corrupción, genera otros males que a final de cuentas lo que hace es que negativiza todo aquel empuje que pudo dar en principio en los elementos económicos o en las actividades de los elementos económicos. Entonces no hay una visión hacia el futuro, es decir, una
una acción tendiente a la equidad, sino todo lo contrario, a mantener la poca equidad que pueda tener una sociedad como la nuestra, una sociedad en vías de desarrollo, que eso entonces es lacerante, puesto de que el avance no va a ser real, no va a ser sostenido, que es lo que buscamos en la economía, que los avances sostenidos puedan generar desarrollo. En este punto es bueno detenerse y profundizar, poner algunos ejemplos que ilustran mucho al público no especializado acerca de lo que tú acabas de decir, que es muy importante, porque este es un tema que afecta la vida de todos, aunque la mayoría no sepan el vínculo que hay entre su situación particular y la expansión del crimen organizado. Cuando en un área de la economía entra el crimen organizado a realizar operaciones de lavado de activos, inmediatamente se producen distorsiones enormes en los precios de ese sector. Y esas distorsiones, como bien tú destacas, da la impresión de que la economía va viento en popa y a toda vela, pero la realidad es que está perjudicando en el día a día a los actores que no pueden competir, eso es lo primero, o a los actores que tienen menos poder adquisitivo. Un ejemplo. Lo sacan del mercado. Si en una zona se mete un gran capo y decide comprar muchas casas, muchos apartamentos, probablemente el precio de los apartamentos va a subir. En la medida en que sube, porque su poder de compra es infinitamente mayor que el ciudadano ordinario, automáticamente el ciudadano ordinario tiene que pagar un sobreprecio para adquirir el mismo bien, porque hay una demanda que viene de un... inflada artificialmente por un elemento que quiere generar un mercado diferente, es decir, no es realmente las fuerzas de oferta y demanda naturales propias de un sistema y de un proceso de política económica que se esté dando en un momento determinado y un ciclo económico, y esto genera esas distorsiones que crean desempleo, porque entonces al sacar del mercado a empresas, porque esto puede ser con casa, pero puede ser con carro, con industria. Y eso entonces genera... Con propiedades rurales, eso está pasando gravemente ahora. Bueno, mira, eso es interesante. Y con esta nueva ley, creo que los controles aumentan, dado a que han incluido a los abogados, a ustedes, como sujetos obligados en 10 causales. 10 causales básicamente civiles, es decir, de asuntos civiles y legales. Y es interesante todo lo que viene pasando, pero también es mucho más interesante cómo el mundo va evolucionando. Una evolución que antes era más lenta, ahora esa evolución es más rápida, es decir, los cambios son más rápidos, y esto genera entonces que las autoridades, los organismos internacionales también actúen con mayor rapidez. Sería bueno que tú describieras para el público en general, que no es especializado en estos temas, en realidad, ¿en qué consiste el lavado? Cuando se habla de lavado de activos o de lavado de dinero, ¿qué significa una operación de lavado? Con algunos ejemplos. El lavado es cosmetizar el origen ilícito de algunos de fondos ilícitos. En el caso de la República Dominicana es activos, es no solamente dinero, sino también pueden ser activos fijos, activos más tangibles, que para convertirlo tienes que adquirirlo a través de un activo líquido, que es como paga el crimen. Es decir, por eso es que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que es el órgano que dicta las normas mundiales, los estándares mundiales a través de sus 40 recomendaciones de cómo deben de estar estructuradas las normas legales en todos los países, insiste mucho en lo que es la determinación del efectivo. Es decir, porque es que el crimen paga en efectivo. Nadie compra droga con un cheque porque deja rastro, ni con tarjeta de crédito porque deja rastro. Nadie paga una extorsión, es muy difícil que se vea una extorsión. Lo podrían hacer, pero tendrían que disimular el concepto. Tendrían que disimular el concepto. Que es una operación de lavado. Exactamente. Y en el lavado, lo interesante de esto es que el origen siempre debe de ser ilícito, debe provenir de un crimen. Y están establecidos los crímenes predicados o precedentes, como se le quiera llamar,
del lavado de activos. Y en nuestro país es todo crimen grave, es decir, toda falta grave, que es una falta cuya pena menor sea superior a 3 años, es un delito precedente de lavado de activos. Todo lo que entren ahí es un delito precedente de lavado de activos. Pero además, esta nueva ley, la 155-17, ha incluido una serie de delitos, como algo que usted manejó en alguna ocasión cuando fue ministro, los delitos de medio ambiente. Sí. Están como crímenes predicados ya de lavado, porque así lo exige el Grupo de Acción Financiera. En síntesis... Bueno, para poner un ejemplo, aquí se dio el caso de que una compañía transnacional realizó una operación de traslado de desechos tóxicos a República Dominicana. Sí. De sus operaciones en el exterior, entonces consiguió en República Dominicana, bueno, tenía apoyo. Sí, alguien que le autorizara el espacio para trasladar miles de toneladas de residuos tóxicos a República Dominicana que no podían permanecer en Puerto Rico, vinieron a República Dominicana. Ese tipo de operación, porque son los ilícitos internacionales, sí, sí. También puede ser objeto de operaciones de lavado. En ese momento la ley era la 7202 y no tenía como delito precedente el delito de medio ambiente. Sí. Ahora eso implicaría una situación diferente en términos legales. Pero como les decía, el origen del lavado debe de ser ilícito, es decir, y entonces el proceso de cosmetizar, es decir, de tratar de cubrir el origen ilícito de ese dinero, es a lo que se le llama lavado de activos, que es un crimen autónomo del crimen inicial o del crimen predicado. Por lo tanto, la persona puede ser juzgada tanto por el crimen inicial como por el crimen de lavado de activos. Si el dinero que usted obtuvo por el ilícito, usted se compra una menta, un caramelo con eso, hasta un Lamborghini, entonces es lavado. Lo que quiero decir con esto es que el peso que gastaste, los 5 pesos que gastaste, es dinero ilícito comprando algo que no correspondería tú comprarlo porque has obtenido el dinero de forma ilícita. Tanto el caramelo como el Lamborghini, pongo dos extremos. Vamos a hacer un alto, Jeromy, y en el próximo segmento vamos a analizar otras vertientes de este tema. Bueno. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar la expansión del crimen transnacional en sus diferentes vertientes, sus interconexiones, compañía del doctor Jeromy Castro, una persona altamente calificada por su experiencia profesional y por las funciones que realiza ahora mismo como director de la firma BST Global Consulting, especializada en estos temas. Queremos continuar analizando el tema del lavado. Yo decía que la operación de lavado es un tipo
tipo penal autónomo al ilícito precedente. Sí. Hay algunos desarrollos en algunos países, y bueno, aquí luchamos para consignarlo en la Constitución, que para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, atacándolo en sus patrimonios, han recurrido a la figura de la extinción de dominio, que no exige demostrar que hay un ilícito, un tipo penal precedente. Siempre y cuando haya abandono. Bueno, entonces eso precisamente queremos que tú desarrolles cómo ha funcionado la extinción de dominio en otros países. Aquí está en la Constitución, pero no se ha votado una ley de extinción de dominio. Y se necesita. Es de las leyes, tanto como la ley de partidos políticos, sí. Y una ley de fintech, es decir, de tecnología, de servicios financieros, son de las leyes que se necesitan. Una ley también para las criptomonedas. Todo eso son leyes necesarias, urgentes para la sociedad dominicana. Pero vamos a lo de la extinción de dominio. Creo que la extinción de dominio nace en Colombia, por los problemas que se venían suscitando cuando iban tras uno de estos narcotraficantes. Esta gente se enteraban, le avisaban, ¿verdad?, y se escapaban, dejaban todos estos activos, y era un problema para el Estado, para la justicia, administrar todos estos bienes. Entonces ahí nace esta figura. Yo no soy abogado, todo esto yo lo he ido aprendiendo con el tiempo con ustedes, los abogados, de crear un mecanismo expedito para poder decomisar esos bienes al salir o al estar en fuga la persona que está pendiente de un juicio, de una acusación, pero que se ha escapado, que se ha... hay un término que ahora no recuerdo jurídico, y no aparece. Entonces hay un proceso mediante el cual esto se pone públicamente y luego entonces un juzgado se apodera, se va a esta ley o se basa en esta ley y se puede entonces decomisar. Bueno, ese es uno de los supuestos, que el individuo esté en fuga, pero el objetivo fundamental de la extinción de dominio es sin necesidad de juzgarlo y establecer el vínculo causal entre la infracción criminal o las infracciones criminales cometidas y el patrimonio. El Estado, cuando pueda probar, la persona tiene que probar que su fuente es legítima. Y si no, pierde el derecho a tener... Muchas personas dicen que la ley... Eso tiene su riesgo. Sí, que en un país con débil institucionalidad. Sí. Ese es el problema. Sí. Mucha gente dice que entonces la ley tiene la inversión de la carga de la prueba. Y yo siempre digo, no tiene inversión de la carga de la prueba. Lo que pasa con esto es que si un acusado no puede demostrar el origen de sus fondos y el acusador le demuestra que él tiene un patrimonio, que no puede demostrarlo, porque no ha pagado los impuestos, que ya el delito tributario es un delito precedente de lavado de activos, que no puede demostrarlo porque los ingresos, no tanto declarados, sino también probatorios de los trabajos que ha hecho y todo, no sustentan ese patrimonio, entonces lo pone en una situación de que es él quien tiene entonces que demostrar que ese dinero fue producto de una herencia, o fue producto de un premio, o fue producto de algo que se encontró en un campo, ¿verdad? Sí. Estoy poniendo esto a extremo, pero bueno, esa es la situación. Por eso es que muchos dicen, esa ley es inconstitucional porque tiene inversión de la carga de la prueba. No lo es. Bueno, es que existe la figura del incremento patrimonial injustificado, claro. Que estaba en la ley anterior. Sí. Y Jeromy, hay un tema, porque este tema tiene mucho relieve por su conexión con el tema del terrorismo. Sí. El terrorismo es un fenómeno que siempre ha existido, o mejor dicho, ha existido en diferentes momentos donde se da el supuesto de que los estados no pueden confrontarse abiertamente. Entonces vienen las luchas asimétricas y a veces se da en contextos donde están enfrentados al Estado y grupos no estatales. Entonces se apela a luchas irregulares y para financiar esas luchas,
porque se necesita dinero. Sí. El financiamiento al terrorismo se ha tipificado como una infracción grave. Está vinculada al tema del lavado, porque estas operaciones se tienen que disimular. ¿Cómo tú valoras ese esfuerzo internacional de financiamiento, de la lucha contra el financiamiento al terrorismo? Porque el terrorismo usa muchas vías para financiarse. Muchísimas. Es tanto que, lejos de lo que cualquier persona puede pensar, el terrorismo está más organizado ahora que nunca. Es decir, las células terroristas cuentan con mejor organización a nivel mundial, transnacionalmente. Y esto tiene que ver con que con el tiempo los órganos centrales que los rigen han estructurado unos sistemas no tan grandes, sino microsistemas organizacionales. Por eso ahora mismo los ataques terroristas son lobos solitarios, como le llaman, que generan estos ataques. Sí. No son ataques son células masivos, aisladas, autogestionadas Sí, la he transitado varias veces. Lo mismo vía, que la vía del Maratón de Boston. Del Maratón de Boston. Con alquilar una van, una persona pudo cometer un hecho terrible. Sí. Un alquiler de una van, es decir, no le costó casi nada. Claro, a esa célula la tuvieron que mantener, mandarle dinero a la familia. Hay una serie de situaciones que se dan alrededor de ese proceso, que se hace con el tiempo. Los esfuerzos creo que están muy bien focalizados, pero el crimen siempre le lleva a la ley, no un paso, como dicen, le lleva kilómetros. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura en donde sujetarse. Y la ley sí, es decir, los organismos legales tienen que sujetarse a las leyes, porque si se salen de ahí, entonces hay problemas. Y creo que los avances han sido interesantes. El financiamiento del terrorismo tiene la particularidad de que el dinero que lo puede financiar puede ser ilícito y puede ser lícito. Entonces, el problema se da, y por eso se tiene que tipificar el financiamiento del terrorismo como un crimen independiente también del lavado, en que el dinero puede ser lícito porque alguien puede aportarlo de su generación y se convierte en ilícito al tú ponerlo en mano por la finalidad. Por la finalidad. Vamos a hacer de nuevo, con tu permiso, otro alto, por compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Y en el próximo segmento vamos a hablar del tema de la corrupción transnacional, porque es un tema que tiene una enorme trascendencia, una vigencia, y en América Latina ahora mismo, vamos a decir, es un tema dominante. Sí. Vamos a hacer un alto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao.
Continuando con este programa dedicado a analizar con nuestro invitado, Jeromy Castro, consultor, socio, director de BST Consulting y además una persona con gran experiencia como funcionario del área de control y lavado de activos desde el Estado. Queremos hablar del tema de la corrupción transnacional. Con los procesos de globalización, de apertura e integración de la economía internacional, que lo explica muy bien Loretta Napoleoni en una obra clásica que se llama Economía Canalla. Sí. La globalización integró la corrupción, o vamos a decir, la corrupción se globalizó. Se globalizó. Porque los estados perdieron esa capacidad de seguir transnacionalmente las operaciones, y ahora es que se están haciendo esfuerzos para revertir ese avance de la corrupción a nivel global. Hay una convención de los países de la OCDE, se llama Convención sobre Pago de Soborno a operaciones, a funcionarios públicos extranjeros en operaciones de comercio exterior de la OCDE, que decía Transparencia Internacional hace unos años que la mayoría de los países de la OCDE no lo cumplían. No habían hecho los esfuerzos que la ley mandaba y que, por tanto, era difícil combatir la corrupción a nivel transnacional si los países, vamos a decir, con más institucionalidad y con más responsabilidad para evitar que se disgregara, que se expandiera la corrupción a todo el mundo, no lo hacían. Sin embargo, se ha visto que en América Latina, particularmente después que Brasil se sumó a los BRICS, Sí. En un desafío a la hegemonía de Occidente, de Estados Unidos y Europa en el mundo, se abrieron expedientes de lucha contra la corrupción, originados en Brasil, originados en Estados Unidos, y vuelve a tratarse el tema de la corrupción transnacional. Pero uno nota que todavía el tema sigue tratándose de manera selectiva, porque se habla del tema de la corrupción, pero muy enfocado en la corrupción de las empresas brasileñas. Y todo lo que hemos estado en este tema por muchos años sabemos que el fenómeno trasciende el ámbito de un sector, de una empresa, y se convierte en un fenómeno con muchas interconexiones. Entonces quería una valoración tuya de tu parte sobre este tema. Vengo diciendo, tanto en conversaciones públicas como privadas, en el programa de los lunes que tenemos con Michel Hassin, Andrés Terrero, que yo no creo particularmente que exista ahora más corrupción que antes. Yo lo que creo es que existe una economía más globalizada, más rica. El mundo es más rico ahora, aunque la pobreza todavía se mantiene, se sostiene y es terrible, aunque se ha avanzado mucho. Es decir, todavía existe pobreza y pobreza extrema, pero también se ha avanzado en erradicar la pobreza en el mundo. No estamos en el nivel óptimo, todavía es terrible. Entonces eso lo que hace es que se vea ahora más, los procesos de corrupción se vean más y porque son más grandes, pero no es que existen más todavía. Es como que los palos son más largos. Sí. Y esa situación genera que cuando se destapa cualquier olla de estas que no se destapaban antes, ahora todos somos corresponsales, porque esto nos da a todos y cada uno un poder que no se tenía hace 10, hace 20 años. Y todo esto ahora ha revolucionado. Fíjense que ahora que los millennials, por ejemplo, los millennials no van a las tiendas. Los millennials todo lo hacen por aquí. Y esto ya lo han comprendido los bancos, y por eso hablé de fintech hace un momentito, de tecnología financiera, lo han comprendido las tiendas. Cuando los millennials van a los malls, van a socializar, no van a entrar a tiendas. Si ellos van a comprar algo, lo compran por aquí. Mis hijos todo lo ven por aquí, y eso es una cosa terrible. Es decir, esto disocia, ¿verdad? Un poco. Entonces, donde quiero llegar es que
estoy totalmente convencido también de lo que has dicho hace un momento sobre el proceso de expansión imperialista, vamos a decir así, de otros países, que chocó entonces con los esquemas de los que ya estaban situados. Y esto generó guerras anteriormente. Sí. Ahora las guerras son comerciales. O legales. O legales. Sí. Ahora vemos cómo ya se está calculando cuál va a ser el efecto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque eso va a generar distorsiones expansivas hacia otras economías. ¿Por qué? Porque se va a reducir el comercio y eso entonces va a generar unas situaciones de costos que pueden afectar a las otras economías. Y vi ahí que la Unión Europea está hablando de que por lo pronto en un 2% puede afectar el comercio internacional negativamente. Fíjate hasta dónde llega esto. Sí. Como has dicho hace un momento, esto no es una cuestión de un sector, esto es una cuestión que afecta a todos los sectores. Sí. Y hablabas de la Convención de la OCDE, pero la más conocida de todas y que lo vincula es la de Palermo, la de la delincuencia transnacional organizada, sí, que nuestro país la ha ratificado, por lo tanto tiene carácter de ley en nuestro país. Y todo ha venido también por la famosa FCPA, que es la ley de los Estados Unidos contra el soborno y la corrupción, pero que es hacia afuera. La ley de prácticas corruptas. La práctica corrupta. Sí. Es hacia afuera. Internamente no es válida la ley. Es una de las cosas raras que tiene la estructura legal norteamericana, sino que es con extranjeros, funcionarios extranjeros o estadounidenses con países extranjeros. Ellos, por ejemplo, abrieron el proceso a la Smith Enron y se centraron en los fraudes de la Smith Enron en Estados Unidos. Pero evidentemente que en esas investigaciones pudieron accesar a las operaciones de Smith Enron en el exterior. En el exterior, sí. Y si accesaron, no compartieron esa información con los países. O si la compartieron, entonces los países no hicieron lo que correspondía. Sí. Después se vio con Siemens. Sí, con Siemens. El caso Siemens es muy emblemático porque es una lucha de hace ya muchos años entre Estados Unidos y la empresa más importante, Alemania. Sí, Siemens. La empresa industrial, el gigante alemán. El equivalente a General Motors, claro, de los Estados Unidos. Productora de turbinas. Y le aplicaron con mucha rigurosidad multas enormes y mucha gente cayó presa. Y todo eso por operaciones de Siemens en Estados Unidos. Fíjate cómo ha evolucionado el proceso de corrupción. Se suponía que la corrupción no llegaba a los países del primer mundo. Es decir, que todo, cuando se hablaba de corrupción, yo recuerdo como que miraban hacia el sur, ¿verdad? Como que miraban hacia los países. Y no hemos dado cuenta de que no, que la corrupción es un fenómeno humano. Sí. Y que tampoco es público. Es decir, no es del sector público. Es privado también. Es decir, si no existiera en el sector privado, entonces no hay capacidad para que el sector público la acoja. Vemos ahora como empresas emblemáticas como Volkswagen, por ejemplo, ha tenido problemas de corrupción al mentir sobre unos procesos que debió llevar, que no lo llevó por costos, y entonces ha tenido que dimitir su presidente hace el año pasado por una situación que creo que será juzgado o está siendo juzgado en este momento. Y no solamente él, otros presidentes de corporaciones que han tenido problemas, que es lo que nos dice a nosotros que no necesariamente eso no pasó antes. Yo creo que... Bueno, pero la crisis bancaria del 2008, técnicamente, fue una crisis donde si meten el escalpelo, se verá que ahí se llevaron todos los tipos penales habido y por haber, y no pasó nada. Eso fue en Estados Unidos. Ahí existe un documental, a propósito del que me recomendaste, de Madoff. En el último día que la superintendencia de Nueva York le presentó el informe, yo lo vi. Madoff le da una cátedra a ellos. Sí. Y todos se quedan así, absortos. Y meses después, entonces, viene la intervención. Y todo. Es decir, él le dice y le habla, y le habla de los valores y de cómo las empresas están funcionando y de los planes que tiene, y deja absortos a todos así. Y bueno, luego entonces viene el destape. Naciones Unidas tiene organizaciones que están luchando contra
el crimen transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo. Bueno, aquí nos visitó hace unos años el doctor Costa Pinto, sí. que era el director internacional de Naciones Unidas contra el crimen organizado y el lavado y todos estos temas relacionados. ¿Cómo está realmente la respuesta internacional ante el fenómeno? Porque recuerdo que cuando fuimos a Viena, un grupo de legisladores, funcionarios, tuvimos una impresión agridulce, porque por un lado demostraban tener el conocimiento de lo que estaba pasando, pero cuando hablábamos de cuáles eran los medios para enfrentar, la efectividad, veíamos, por ejemplo, nos dijeron con mucha claridad, y había un funcionario de Naciones Unidas y figuras de la lucha contra el crimen, nos decían claramente que los medios eran exiguos, ridículos, vamos a decir así. Por ejemplo, en ese momento a todos nos chocó que nos dijeran que nosotros teníamos un gran problema de lavado y un gran problema de narcotráfico, describiéndonos como el principal eslabón del Caribe, pero cuando le preguntábamos cuánto presupuesto tenía Naciones Unidas para apoyar el esfuerzo regional, nos dijeron que ellos tenían para toda la región del Caribe $40 millones. Sí, y lo operan desde Bogotá, tienen su oficina. Y le decíamos, bueno, pero es que eso no, por Dios. Eso se lo gana un narcotraficante sí. en una vuelta, como dicen ellos. Sí. Entonces, ¿se ha podido avanzar, superar ese problema? No. Mire, los estados están realmente asignando recursos a la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el lavado. En el caso particular de la República Dominicana, en los últimos años ha mejorado sustancialmente, incluso después de la emisión de la ley 155-17, han reforzado mucho la unidad de análisis financiero y a los organismos que hacen las veces de organismos supervisores inmediatos, autoridades competentes de sectores, como son superintendencias de bancos para el sector bancario, que siempre estuvo a la vanguardia con todo esto. Valores, la misma Dirección General de Impuestos Internos ha desarrollado su unidad interna, en Hacienda la Dirección de Casinos para los casinos y bancas de apuestas y bancas de lotería, que son sujetos obligados ahora mismo. Es decir, todo esto, el IDECOP, que creo que la ha creado y que entiendo debe reforzarse más todavía, porque es un gran sector, un sector que tiene mucho poder y entendemos que se debe poner atención al mismo. Se han destinado recursos. El problema en esto está en la sostenibilidad. Hay que ver si se van a sostener, si se sostendrá ese presupuesto a través del tiempo. Porque el país fue objeto de una evaluación en enero de este año de Gafilat, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es el órgano regional a través del cual pertenecemos a Gafi, al Grupo de Acción Financiera Internacional. Esa evaluación se divide en dos ejes fundamentales, que es el eje normativo, que se verifica que las normas legales tienen o contienen todas las indicaciones de las 40 recomendaciones, y la efectividad, que es donde la mayoría de los países tienen problemas. Yendo a tu pregunta, que es cómo entonces están aplicando la ley, cuántos recursos están destinando para la aplicación de la ley. Ahí la mayoría de los países es donde denotan la mayor debilidad. Estados Unidos denotó una debilidad enorme en el conocimiento del beneficiario final y han tenido que hacer una serie de ajustes que todavía yo creo faltará tiempo para que se aplique adecuadamente. Bueno, en Estados Unidos se ve que puede venir un cambio porque ellos han visto los costos humanos, 64,000 muertos el año pasado por consumo de drogas opiáceas en los Estados Unidos, que es una señal, porque estamos hablando de una suma que es mayor que todos los muertos de Vietnam. Sí. En un año. En un año. Entonces, eso dice la magnitud del estrago que está provocando. El costo de salud que implica eso. Vamos a hacer un alto y en el segmento final vamos a hablar, Jeromy, si te parece bien, cómo se va cumpliendo la ley 155,
cuáles son los nuevos sujetos obligados, hasta dónde están obligados y sobre todo el tema de si están todos los que deben estar. Sí. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En el segmento final de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar la expansión del crimen transnacional en sus diferentes manifestaciones, en compañía de una de las autoridades más calificadas de República Dominicana en esta materia, Jerome Castro, por su experiencia y por su vinculación a estos temas. Jerome, queremos en este segmento final hablar un poco de la ley 155-17 para orientar a los amigos y amigas televidentes que a lo mejor no saben si son sujetos obligados, sí, porque esa ley se aprobó, sí, incluyó nuevos sujetos obligados y mucha gente no sabe. Y además, ¿qué significa ser sujeto obligado? ¿Cuáles son las obligaciones que están en juego, que tienen que cumplir? Y además una pregunta que tiene que ir obligatoriamente. ¿Están todos los que deben estar o faltan? Bien, eso muy interesante, porque hay mucha tela para cortar en este tema. Sujeto obligado es la persona física o jurídica que por ley debe acatar los preceptos legales que están establecidos en una norma. En este caso, se incluyen otros sujetos obligados que no estaban incluidos anteriormente. Por ejemplo, los casinos, las casas de juego, las bancas de lotería, las inmobiliarias, las constructoras, las empresas de construcción. La ley divide en dos los sujetos obligados: sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. En los financieros no hay tanta variación, pero en los no financieros sí, porque incluso incluyen a los de factoraje, es decir, las empresas que hacen factoraje, compran facturas, venden facturas, etc. Es un ambiente muy amplio porque también incluye a los profesionales liberales como abogados, contadores, auditores, en 10 causales, como hemos dicho anteriormente, que son básicamente de servicios civiles. Por lo que tú estás señalando, estamos hablando de que involucraría a decenas de miles de empresas, sí, y a cientos de miles de profesionales. De profesionales, claro que sí. Porque son profesionales liberales que ejercen como, sí, profesionales liberales. Eso es importante que los, sí, amigos y amigas televidentes lo tengan, y lo tengan presente. Que la ley indica un mínimo de cumplimiento, y ese mínimo de cumplimiento implica que todo sujeto obligado debe tener un oficial de cumplimiento, un manual de control interno basado en riesgo, un código de ética de prevención de lavado de activos. Que aprobamos con esas disposiciones una ley de imposible cumplimiento? He hablado de eso también en otra ocasión.
que hay aspectos en la que se dificulta mucho el cumplimiento y las leyes deben de hacerse cumplibles. Sí, es decir, que regulen. Por eso es que he estado propugnando porque se regulen las criptomonedas, porque se regule los servicios financieros tecnológicos, el fintech. Por eso he estado propugnando, porque no creo en las prohibiciones del mercado. El mercado no se debe coactar. El mercado, como siempre digo, es como el agua que llueve en la montaña, que a final de cuentas va a buscar el mar por donde quiera que sea. A final de cuentas buscará desembocar al mar. El mercado es así. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo que ha hecho Alemania, lo que está haciendo Canadá, lo que está haciendo, algunas partes dentro de los mismos Estados Unidos, estados, que es regulando para que entonces se transparente las operaciones. En el caso de los sujetos obligados, además de esto, tiene que saber que debe registrarse en la unidad de análisis financiero, y se registra muy fácil entrando a la página de la unidad de análisis financiero, que es www.uaf.gov.do. Ya con eso hay una página muy amigable, muy friendly, como se le dice también. Y es importante que todos cumplan, porque el no cumplimiento implica sanciones que pueden ser administrativas y hasta penales. Y es importante también porque debe saber que debe conocer a sus clientes, debe tener un expediente de sus clientes, de sus empleados, reportar las transacciones en efectivo superior a $15,000. O sea que eso implicaría unos costos. Sí. Porque vamos a hablar, la economía dominicana tiene un problema de informalidad. Sí, muy y alto. La razón principal por la que más del 50% de la economía es informal es precisamente porque las personas y las empresas no pueden pagar los costos de la formalidad. Son muy altos. Esto incrementa sustancialmente los costos de la formalidad. Y eso genera opacidad. Y eso va a reforzar la idea del incumplimiento, Sí. de facto. Y entonces, para tú controlar una economía sumergida, no solamente controlarlo en términos de mercado, sino controlarlo, saber de qué tamaño es, a cuánto ascienden sus transacciones, es más difícil, porque entonces tendría que calcularlo a partir de unas variables que no te darán los números exactos, correctos. ¿Qué tanto puede conocer una persona a un cliente que acaba de llegar a su oficina? Un contable, un abogado, un profesional cualquiera. ¿Qué tanto puede conocer? ¿Cómo puede intervenir en eso sin que, porque lo más que puede, pienso yo, es que no tenga un récord criminal. Eso sí. Eso es válido. Eso es, vamos a decir, lo mínimo. Sí, pero después, ¿cómo una persona común puede tener esa posibilidad y que no le represente un costo impagable? Le va a representar un costo obligatoriamente. Nosotros tenemos un sistema de información crediticia muy bueno, con empresas que dan bastante información. Claro, tienes que estar autorizado por quien tú vas a consultar. Ese es un mecanismo. Pero también existen los mecanismos. Ahora mismo vivimos en la era de la información y del conocimiento. ¿Y si la persona se niega a dar información, que es su derecho? Claro, se puede negar. Y entonces, ¿qué hace una persona que es sujeto obligado? Decide si hace negocio con esa persona o no, porque todo el mundo es libre, esto es libérrimo, es decir, tú vas a asumir el riesgo. Es una libertad. Es un riesgo. De que te pueden... Exactamente, es el riesgo, es decir, tú asumir que vas a hacer negocio con una persona que no te quiere dar información de quién es y de lo que hace. Entonces tú asumes. O que te puede dar una información que no sea real. Veraz o que no sea suficiente. Pero todo eso se puede averiguar ahora. Las redes ahora mismo dan mucha información. Hay una serie de técnicas, por ejemplo, nosotros... Buena y mala. Buena y mala. Buena y mala, sí, porque se fabrica mucha información. Exacto, ahora mismo están las fake news, que eso es otra de las leyes que se deben de ir pensando para el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque se está hablando ahora de lavado de noticias. No solamente lavado de dinero, sino lavado de noticias. Porque quien genera una información falsa está tras algún interés. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lavar una noticia. Entonces, una noticia falsa es una noticia sucia. Tratar de que la gente la asuma como tal. Entonces, es un proceso de lavado de noticias. Esto es un término muy español. Sí. Lo he traído de algunos artículos que he visto en diarios españoles,
de personas que ya están dándole forma a esto y que temen que si se emite una ley contra las noticias falsas, se coarte la libertad de expresión, que eso es algo que hay que cuidar también. La posibilidad de que todas estas regulaciones conduzcan a darle al Estado y a los organismos reguladores nacionales e internacionales un poder enorme sobre las personas y las empresas. Sí. ¿Cuáles son? Uno lo que está viendo es que con todo este sistema de información, si había problemas de exposición, de riesgo, de que los individuos fueran aplastados por el Estado, por las organizaciones reguladoras nacionales e internacionales, ahora se incrementa, porque es difícil aplicar esta ley cabalmente y habrá cientos de miles de personas que no la pueden cumplir. Thomas Hughes, hace mucho tiempo, escribió que el ser humano iba a seguir avanzando hasta estadios insospechados de avance y de desarrollo, pero que así mismo como iba a ir avanzando, iba a ir perdiendo su libertad. Y eso es lo que estamos viviendo. Y parece que con el tiempo también... Porque todo esto prepara, vamos a decir, el ambiente para que cada persona tenga un chip integrado. Y entonces el control va a ser ya... Total. Vemos cómo lo que pasó con Facebook y Analítica, donde utilizaron información de personas, procesaron todo eso de forma ilegal. Jeromy, ¿qué instituciones faltan? Las ONG quedaron fuera. Y las ONG, las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, son vitales. De hecho, están contenidas en una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, especialmente focalizadas ahí, aunque no aparecen como de las obligatorias. ¿Los partidos políticos están dentro de...? No, pero entonces están las personas expuestas políticamente, que es la interpretación. Es decir, no aparecen en lo que dice Gafi, que deben ser las empresas o sectores que deben ser sujetos obligados. Pero te lo dice en una recomendación diciendo pon especial atención a las personas expuestas políticamente. Por lo tanto, entonces tú tienes que derivar dónde trabajan las personas políticas. Pero es para investigar y perseguirlas. Pero ¿qué medidas puede tomar o qué bueno, ya la ley se recomienda, por ejemplo, para que una persona políticamente expuesta también tenga algún tipo de defensa? No, claro, tiene toda su defensa porque tiene todos sus derechos vigentes. Me refiero para evitar, por ejemplo, infiltración de dinero. Que él debe conocer, es decir, por eso que los partidos políticos deben incluirlo como sujetos obligados y a las ONG también. Las ONG por el asunto del financiamiento del terrorismo, porque gran parte de la financiación de células terroristas se hace a través de organizaciones no gubernamentales, por eso son de alto riesgo y están indicadas como entes de alto riesgo en todos los países del mundo, o mejor dicho, por el Grupo de Acción Financiera. Y los PEPs, porque son los que manejan los estados, los que dirigen los estados, o dirigen los partidos políticos que de alguna forma tienen poderes sobre estados, aunque sean sectorizados, y esto lo vincula al poder y lo puede vincular a actos de corrupción que sean lesivos para la sociedad. Entonces, los PEP son entes de alto riesgo. Es decir, no es que no se pueda hacer negocio con ellos, sino que se le debe hacer una debida diligencia ampliada al momento de hacer negocios con esas personas. Otro punto que tiene la ley que hay que tomar en cuenta son las limitaciones de los pagos con efectivo. Porque, por ejemplo, a los dealers, que es 500,000 pesos en efectivo, entonces nunca van a generar ni nunca generarán reporte de transacciones en efectivo superior a $15,000, porque $15,000 son 700 y pico de miles de pesos. Por lo tanto, ellos nunca van a poder recibir esa cantidad y por lo tanto tampoco van a poder remitir lo que se conoce como RTE o reporte de transacciones en efectivo. Entonces, ese informe del RTE es uno de los puntos medulares de la lucha contra el lavado de activos en toda sociedad, porque esos son los reportes que se envían a la unidad de análisis financiero para reportar el movimiento de efectivo en las sociedades, en los sujetos obligados. Y a los dealers, con esta situación, con esta prohibición, entonces lo eximen de hacer reporte de transacciones en efectivo, cosa que es una contraindicación. Bueno, en el minuto final del programa, quisiera brevemente un comentario tuyo sobre el tema de la política regional, lo que está pasando en la región, porque hemos visto, por ejemplo, informes del Departamento de Estado
señalando que hay un incremento de la actividad criminal terrorista en la región. Hay ya, por ejemplo, episodios de tráfico de armas para la región aquí, proveniente de Haití. Sí, algo... Hay un reporte de que República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas han manifestado su preocupación por el tema de la crisis de Haití y su proyección regional. En términos de que hay muchas operaciones ilícitas que se están dando en Haití y que tienen proyección regional. Haití es un país con problemas de gobernabilidad muy serios, y eso nos genera a nosotros también un problema, puesto de que, como siempre he dicho, Haití no es el patio de República Dominicana, sino es una casa dúplex, como la casa del INVI, ¿verdad? Pero que el vecino es pobre. Entonces a veces no cocina y uno tiene entonces que pasarle comida. Es pobre, es violento. La luz, también es violento. Hay tantos viviendo en esa casa como es mal padre de familia. Ese proceso nos genera un problema también a nosotros. No lo transfieren. Vemos como el gasto en salud nuestro, es decir, la inversión en salud nuestra con nacionales haitianos es altísimo, que es una cosa que no sé cómo el gobierno no lo ha hecho valer en los organismos internacionales cuando nos acusan de Yo te voy a decir, eso tiene su riesgo, porque el riesgo de que termine planteándose, bueno, pero sigan manejando la crisis, nos lo vamos a ayudar económicamente. Y esa no es la solución. No es la solución. Creo que se le debe poner más atención. Creo que el problema se ha aumentado. Creo que el hecho de dejar que ellos se sigan tomando decisiones cuando no tienen la capacidad, ha generado un problema mayor. Y creo que no solamente en Haití, sino también en el área. Sí. Cuando hablamos en off hace un momento sobre la situación geopolítica de la isla, que es muy importante debido a que es la única que tiene paso en el Canal del Viento y paso en el Canal de la Mona, con acceso entonces al hemisferio norte, al hemisferio sur. Es una ventaja que siempre se ha dicho, se ha dicho desde el siglo XIX, que es una ventaja estratégica superior, y no solamente estratégico militar, comercial. Y cuando hablamos de lo comercial, no solamente el comercio blanco, también el comercio negro. Claro. Por lo tanto, es por esto que nos utilizan, por eso que el riesgo de nuestro siempre es alto. Y la atención creo que debe aumentar, tanto en términos legales como en términos de seguridad militar. Lamentablemente el tiempo del espacio se agotó y solamente nos resta agradecerte haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa. Como te dije, espero que este sea el primero de varios para profundizar en temas muy puntuales que están relacionados con esta importante materia. Agradecer a los amigos y amigas televidentes su atención a este programa, en otras palabras, a nuestros patrocinadores de leche Milex, que hacen posible que este programa llegue a ustedes en todas las entregas que se transmite los domingos de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche. Asimismo, se transmite por el canal de YouTube, en otras palabras TV. Ahí pueden encontrar toda la lista de los programas, en otras palabras, programas concebidos para orientar sobre temas fundamentales permanentes, contando con los mejores especialistas en cada materia. Gracias de nuevo a todos ustedes. Hasta la semana entrante, Dios mediante.